Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Lee. Gracias por Buenos días, contestarme. licenciado. Buenos días. Espero que hayan pasado unas vacaciones renovadoras, que todos se encuentren bien en sus familias. Así que vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Vamos a tocar un tema nuevo, nuevo en el sentido de que es parte de la continuación de las estructuras de mercado. Ahora vamos a hablar del monopolio. Ya la vez pasada hablamos de la competencia perfecta y dijimos que la competencia perfecta pues era un sistema ideal, tenía una serie de características que nosotros hemos, ¿cómo se llama?, capitalizado ya. Primero, pues que es en competencia perfecta las empresas son tomadores de precios, el precio lo establece el mercado. No hay posibilidades de que una sola empresa incida en el precio del bien, por lo tanto, se les llama tomadores de precio, ¿eh? En la competencia perfecta, en el largo plazo, las ganancias son cero y en el largo plazo las empresas son diferentes porque han entrado y salido del mercado. Aquellas que no han tenido éxito han tenido que salir y otras empresas han podido entrar sin ninguna restricción. Esas son, digamos, las principales características y una más importante, el producto es idéntico, ¿verdad? El producto es idéntico y por lo tanto no hay razón para andar escogiendo a quién se le va a comprar porque si el producto es idéntico, todos los que venden ese producto, el producto es el mismo. Entonces esas características son difíciles de encontrar en un mercado real, pero decíamos que utilizábamos ese modelo de mercado de competencia perfecta precisamente para comparar y utilizar la herramienta de análisis que nos permite el mercado de competencia perfecta en otros mercados. Pues uno de esos otros mercados ahora, o de estructuras de mercado, es el monopolio. Y el monopolio es una estructura en el otro extremo, digamos, de la competencia, si hacemos una línea en donde vayamos poniendo cuáles son las estructuras de mercado, en un extremo está la competencia perfecta y en el otro extremo está el monopolio, que es el que vamos a ver ahora. Pasando por otros dos mercados que nos falta que ver, que es el oligopolio y la competencia monopolística. Así que voy a subir la presentación ahorita para que nos guiemos. em, Permítanme un momento. Muy bien. ¿Qué es lo que esperamos que aprender nosotros con este tema del monopolio? Lo que esperamos es que podamos al final explicar cómo resulta el monopolio, de dónde sale los monopolios, ¿verdad? Y vamos a poder distinguir entre un monopolio de precio único y un monopolio discriminador de precios. Ya vamos a ver en detalle de qué se trata eso, ¿verdad?
También vamos a poder explicar cómo un monopolio de precio único determina su producción y su precio. Vamos a poder comparar lo que ocurre o lo que se hace o cómo se desempeña y la eficiencia de un monopolio de precio único y comparado con la empresa de competencia perfecta. Y también vamos a poder explicar cómo la discriminación de precios incrementa, eh, incrementa el beneficio, ¿verdad? Todos estos son objetivos que debemos de lograr en estas clases sobre el monopolio. También vamos a poder explicar cómo la regulación del monopolio tiene influencia en la producción, en el precio, en las ganancias económicas y en la eficiencia, ¿verdad? La regulación del monopolio. Los monopolios tienen una mala fama, no son bien vistos en la sociedad, porque precisamente porque solamente es una empresa, puede manipular los precios, puede establecer precios que son muy negativos para las personas que lo requieren ese producto y por lo tanto requieren de mucha vigilancia. El monopolio tiene que ser vigilado a través de las leyes de los estados para que estos no abusen de su posición única en el mercado. Nosotros podemos pensar desde ya en alguna figura que se nos ocurra de monopolio en productos en El Salvador. No sé si ustedes tienen alguna idea de cuál podría ser un producto que es monopólico, es decir, que es producido por una empresa que no tiene competidor, ¿verdad? En el mercado. No sé por qué me quedaron esta lámina todavía en inglés. Eh, espero que ustedes lo puedan leer. Empresas como eBay, Google y Microsoft son dominantes jugadores en el mercado que ellos sirven. Eh, todos nosotros hemos oído hablar de esas empresas grandes, ¿verdad? Porque últimamente, en los últimos 25 años, 30 años, han aparecido muchas empresas monopólicas a nivel mundial y que son vistas con mucho recelo. Algunas ya fueron procesadas, ya fueron, digamos, llevadas a la justicia para que respondan y abran el mercado, para que se abra el mercado y que tengan competencia. Entonces, y han aparecido otras empresas mundiales, ¿verdad? Que es una característica de estos tiempos. Entonces, estas empresas no son como las empresas en competencia perfecta. ¿Cómo es que estas firmas que dominan sus mercados se comportan, verdad? Estas empresas cargan el precio demasiado alto y dañan el interés de los consumidores. Esa es una pregunta. Eh, los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes aprovechan, por ejemplo, los quiebres de precio que hay eh, o las oportunidades de precio que hay en el cine, en el teatro, en las empresas que hacen cierto tipo de servicios, en las aerolíneas, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo es que se da esto? ¿Cómo puede ser que se maximiza la oferta a más bajos precios para algunos consumidores? Todo eso lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo salen los monopolios? ¿Cómo aparecen? A estas alturas, ¿ya se imaginaron ustedes una empresa monopólica? Quiero decirles antes de seguir adelante que el concepto lo vamos a aplicar en términos relativos, en el sentido de que si bien es cierto,
Vamos a hablar de esos grandes monopolios mundiales como un ejemplo, como puede ser el monopolio el monopolio de Facebook, por ejemplo, eh, o el monopolio bueno, este no sería un monopolio, Amazon no sería un monopolio porque hay competidores, pero Facebook sí, y podíamos encontrar otras figuras de monopolios mundiales, ¿verdad? También podemos hablar de monopolios en pequeñas áreas geográficas. Ustedes pueden pensar en que hay en El Salvador alguna ciudad pequeña, algún pueblo, donde solamente hay una pequeña empresa que hace peinado, por ejemplo. Hay un salón de belleza en un pueblo muy bien equipado, por ejemplo, pero solamente es uno. Bueno, ese salón de belleza se comportará como un monopolio. ¿En qué sentido? Tiene, digamos, un producto único que nadie le compite ahí en ese lugar. El hecho de que nadie le compita de momento no significa de que no pueden competirle más adelante. No le compiten porque sencillamente la escala en la que produce esa empresa no es atractiva para otros que quieren o que quisieran ir a poner ese negocio. Pero una vez esta empresa abuse en los cobros de sus servicios, van a haber emprendedores nuevos que van a ir a competirle. Eso créanmelo, así es, ¿verdad? Por lo tanto, una empresa como estas no puede dormirse en sus laureles. No puede creer que porque ya está establecida ahí no va a llegar otro a hacerle competencia. Siempre tiene que estar pendiente de que si abusa demasiado, van a llegar otros empresarios a tratar de compartir ese pastel de ganancias que está obteniendo. Entonces, ¿cómo es que resulta un monopolio? Un monopolio es un mercado donde se produce un bien o servicio para el cual no existen sustitutos cercanos. No existen sustitutos cercanos. Un sustituto cercano es un bien que puede llenar las necesidades del otro bien sin mayor problema, ¿verdad? Que la gente puede saltar de consumir un bien a consumir el otro bien y no va a sentir una gran diferencia. Esos serían los sustitutos cercanos. Entonces, cuando hay un monopolio, el bien que sirve ese monopolio o el servicio que da ese monopolio no tiene sustituto cercano. Hay diferentes tipos de monopolio, como ya lo vamos a ver. Otra característica, de verdad, del mercado, hay un oferente que está protegido de la competencia. Está protegido de la competencia por barreras que hacen, que previenen que entren otras empresas nuevas, ¿verdad? Goza de una protección que por supuesto puede ser rota en algún momento, pero que eventualmente se goza de esa protección. Y les voy a poner un ejemplo en adelante. Cuando se habla de que no hay sustitutos cercanos, si un bien tiene un sustituto cercano, aun cuando éste haya sido producido por una sola empresa, la empresa efectivamente enfrenta competencia en los productores del bien sustituto. Un monopolio vende un bien que no tiene sustituto. Em, por ejemplo, después de esta línea, ¿ve? ¿Cuáles son esas barreras de entrada que pueden haber para un monopolio? Son tres tipos de barreras. Una barrera es la barrera natural, otra barrera es tipo de barrera de propiedad y otra es la legal. Fíjense ustedes que
si hablamos de productos, normalmente en el país se pone el ejemplo de la fábrica de cemento que tenemos en El Salvador, que antes se llamó CESA y que ahora tiene otro nombre, Holcim, porque se vendió a esta otra empresa, a este otro conglomerado de empresas que se llama Holcim. La producción de cemento en El Salvador entonces es realizada por una sola empresa. La pregunta es, bueno, perdón, lo que quiero decir es que podemos tener monopolio en la producción o podemos tener monopolio en la distribución del producto en el mercado. Hablemos del monopolio en la producción entonces. En el caso de CESA, en el caso de Holcim, perdón, es un monopolio en la producción. ¿Siempre fue así? Pues no siempre. Resulta que hubo otra empresa productora de cemento en El Salvador, en la misma área geográfica del país, pero al final esa empresa terminó siendo absorbida por CESA, por Holcim. Entonces volvemos a tener una sola empresa productora de cemento en El Salvador, por lo tanto, la producción de cemento es monopólica. La producción. ¿Por qué la distribución no es monopólica? Porque ustedes pueden ir a las empresas ferreteras, por ejemplo, y preguntar por cemento, y ahí van a encontrar cemento mexicano, van a encontrar cemento guatemalteco, dependiendo de la zona, es posible que encuentren cemento hondureño, en fin, puede hacer que a la hora del consumo de cemento hayan otras ofertas de cemento. Por lo tanto, ahí no estaríamos hablando de monopolio en la distribución del cemento, pero sí en la producción porque tenemos esta empresa. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Hay empresas de servicio, hay empresas de servicio que son monopolios, pero que es un tipo de monopolio muy especial porque los monopolios establecen su propio precio, pero hay empresas de servicio en El Salvador que si bien prestan un servicio único que no tiene sustitutos, el precio de su producto es un precio regulado. ¿Alguien me da un ejemplo de ese tipo de empresas que prestan ese servicio? Hola. ¿Alguien me da un ejemplo de ese tipo de empresas que ofrecen un servicio a toda la gente, pero con un precio regulado? ¿El de las telecomunicaciones? No, las comunicaciones no, y no podíamos hablar ahí de monopolio. Ya vamos a llegar a esa figura de mercado donde hay pocas empresas compitiendo, que no es el monopolio, sino el oligopolio. Pero que sea solamente una empresa, por ejemplo, la empresa que otorga las licencias de manejo y las tarjetas de circulación, por ejemplo. Sertracen es una empresa privada que tiene el monopolio para entregar ese tipo de servicio. ¿Y cómo hizo para hacer eso? Bueno, el Estado, que es el que otorga normalmente ese tipo de licencias, es quien promueve o ha promovido un concurso para poder seleccionar a la empresa que va a dar ese servicio. Pero el precio del servicio está regulado, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿cuál podría ser? Aplicaría ILIT, buenos días, ANDA. Anda, no. Vamos a ver. Sería una figura que no es perfecta lo de Anda, porque Anda, si bien es cierto que es la empresa más grande que produce agua para consumo humano, también hay otras empresas que producen agua. Entonces, el bien, digamos, eh, lo distribuyen varias empresas. Lo que cambia es la escala,
¿verdad? Entonces no, ANDA tampoco tiene, y no, tampoco es un ejemplo de monopolio puro. Otra empresa, así como Sertrasen, la empresa que da el DUI, por ejemplo. La empresa que da el DUI, el DUI nos cuesta un valor para todos, ¿verdad? Todas las personas. Es un precio regulado. Y es una empresa que da un servicio que debe dar el Estado y que el Estado le ha concesionado esa posibilidad de ofrecer ese producto y no tener ninguna competencia en ello, pero con un precio regulado. Otro ejemplo de esto, de monopolio, es el caso de los títulos universitarios. No todos los títulos universitarios tienen esta característica que voy a mencionar, pero sí todos los títulos universitarios que otorgan las universidades, ya sea privadas o la universidad pública, lo otorgan a nombre del Estado. El que verdaderamente otorga el título es el Estado. Y el Estado ha autorizado a las universidades, vamos a hablar de las privadas especialmente, para que puedan otorgar esos títulos a nombre del Estado. Cuando ustedes reciban sus títulos, van a ver en la estructura del título que ahí dice, ¿verdad? Ahí dice que la República de El Salvador y lleva ¿cómo se llama? El escudo de El Salvador, el título, porque es a través de una especial concesión que el Estado le permite a las universidades otorgar títulos. Entonces, esos títulos en algunas profesiones hay regulaciones que a pesar de tener el título, las personas no pueden ejercer su profesión. Por ejemplo, el caso de los abogados. El caso de los abogados es que se gradúan de la universidad como licenciados en ciencias jurídicas, pero el hecho de tener ese título no les autoriza a ejercer. Ellos tienen que pasar un examen todavía en un organismo que a la ley regula y hasta que pasan ese examen, ellos son autorizados para ejercer el derecho. Y todavía, si quieren ejercer el notariado, tienen que hacer otro examen. Y hasta entonces pueden ejercer y ser abogados y notarios, por ejemplo. Entonces quiere decir que esos son un tipo de barreras de entrada de carácter legal, ¿verdad? Igual sucede con los que trabajan en el área de la medicina. Los que trabajan en el área de la medicina se gradúan de médicos en las universidades, pero no pueden ejercer si no están inscritos en un registro especial que de acuerdo a la ley tienen que existir y ellos tienen que ir a registrarse a la Junta de Vigilancia de la profesión que corresponda, de tal manera que para cada una de las disciplinas que hay en la medicina hay una Junta de Vigilancia y ese sería un tipo de barrera de entrada de carácter legal. Así que si aparece alguien recetando medicinas y no tiene el título ni tiene el registro en esa oficina, no puede ejercer y puede ser demandado y puede ser metido preso, ¿verdad? Veamos las características de cada uno de estas tres barreras que tenemos aquí. Primero, la natural. Quiero que observen este gráfico. Este es un gráfico, barreras, está mal escrito ahí arriba, dice barreras naturales de entrada, ¿verdad? Quiero que observen este gráfico en donde tenemos en la parte de abajo eh, la cantidad en millones de kilowatts hora, ¿verdad?
kilowatts. Es una medida para energía, ¿verdad? Y aquí en el precio tenemos el precio y el costo en centavos por kilowatts hora. Y tenemos una curva de demanda, que ya la miran ustedes ahí, y tenemos una curva de costo promedio de largo plazo. Lo que quiero que observen es cómo esta curva de costo promedio de largo plazo puede alcanzar a cubrir toda la demanda, ¿verdad? Y ustedes miran hasta dónde llega ese y que representa, digamos, el costo de 5 centavos por kilowatts hora y atiende a 4 millones de personas. Cuando tenemos una situación como esta, en donde una empresa es capaz de producir para todo el mercado lo que se necesita, pues obviamente ese es un monopolio. ¿Y qué tipo de monopolio es? Es un monopolio natural. Lo natural no viene de la naturaleza en este caso, sino que viene de la condición que tiene este producto para poder llegar a través de una sola empresa a todo el mercado. Entonces, un monopolio natural es entonces una industria en la cual las economías de escala le van a permitir a una sola empresa suplir todo el mercado al más bajo costo. Hablando de El Salvador, por ejemplo, y hablando de la energía eléctrica, por ejemplo, les pregunto a ustedes si consideran que ese es un monopolio. Hola. No olviden que lo primero que hay que pensar es en la producción, en la distribución, ¿verdad? Y les pregunto, ¿en la producción de energía eléctrica será un monopolio o no? En la distribución creo yo que no le... No, ¿verdad? No, En la distribución, no, ¿verdad? Ahí vamos a ver la figura después que le corresponde, que es el oligopolio, porque ahí tenemos varios distribuidores. Pero en la producción, ¿quién produce la energía eléctrica en El Salvador? ¿Hay uno solo o hay varios? Este es un producto, este es un producto que tiene una característica muy particular, ¿verdad? Primero porque la red a través de la cual se conduce la energía eléctrica hacia las empresas distribuidoras es una red, es una red que tiene un nombre técnico, ¿verdad? La red primaria. Eh, Esa es una red que transporta energía producida por diferentes fuentes de energía. Y ahí tienen ustedes cuáles son las fuentes a través de las cuales se produce energía. La primera y la más grande, digamos, es la energía producida a base de agua estancada y que el gobierno tiene, digamos, la producción de esa energía en la gran escala. Voy a ponerlo así. Así conocemos que están las presas, las diferentes presas que se han construido a lo largo del río Lempa, en donde una agencia de gobierno es la que produce esa energía. Y además, esa agencia de gobierno es la que tiene la red de distribución de la energía. Pero en esa misma red se mete la energía que produce el mismo gobierno en otra fuente de energía que es la energía geotérmica, ¿verdad? La energía geotérmica que se produce con el calor del subsuelo capturado y conducido a máquinas generadoras de energía, se agrega, digamos, a ese cable distribuidor y ya tenemos ahí dos fuentes de energía.
Pero vienen las empresas privadas que también producen energía, solamente que a base de otro tipo de combustible, como pueden ser el búnker, que se le llama el búnker C, y esas empresas producen energía y también la ponen en esa misma red de distribución. Y luego otros, ya sea públicos o privados, producen energía eléctrica a base de energía solar, digamos. Energía solar y de nuevo, producen energía y la conectan en esa misma red de distribución. Y ustedes, cualquiera de ustedes, podría producir energía eléctrica, ya sea a base de celdas fotovoltaicas o de otra fuente, y llegar a un acuerdo con la empresa distribuidoras, porque ustedes van a conectar su energía al mismo cable de distribución, de tal manera que cuando la energía nos llega a nuestra casa, nosotros no podemos saber de dónde viene nuestra energía, es una mezcla de unas y de otras. Pero ya una vez puesto en las redes de distribución, ¿verdad? Ya nosotros sí respondemos a a una empresa que es la que distribuye la energía para mi casa, digamos. Entonces es una cuestión un poquito más complicada. No podemos decir es decir, si solo hubiese una planta generadora de energía a base de agua, diríamos que es un monopolio, ¿verdad? Aunque sea estatal. Pero acuérdense que ahí hay varias presas hidroeléctricas, y si tomamos todas las presas hidroeléctricas del estado, podríamos decir que es un monopolio estatal. Pero resulta que también hay presas privadas, represas privadas pequeñas, que también generan energía. Por lo tanto, no es un monopolio, ¿verdad? No es un monopolio. Lo que pasa es que la escala a la que producen podía hacernos creer de que es un monopolio, pero no lo es. ¿Eh? Y de hecho, la misma empresa estatal se reorganizó de tal manera de tener diferentes administraciones según la fuente de la energía que van a producir. Entonces, así está la GEO, que es la que produce energía geotérmica, está la CEL produciendo la hidráulica, y se aparecen, y hay otra por ahí, CETESAL, algo así se llama. Bien, entonces, dicho en concreto, no podemos decir que ahí haya monopolio, porque hay diferentes empresas. Y de hecho, la reforma que se hizo en el gobierno para que las distribuidoras no fuera solamente una como era antes, que era CAES, y que no es que fuera solamente una CAES, pero era la más grande. Siempre fue, digamos, un oligopolio en la distribución, ¿verdad? Porque existía CAES para el área de San Salvador y la más grande y todo, pero para otras zonas aparecían otras empresas distribuidoras como la Deucem en Usulután, otra en Santa Ana, otra por allá por Aguachapán, y habían diferentes empresas distribuidoras de energía. Entonces, en todo caso, sería un oligopolio. Bien, entonces, volviendo al tema del monopolio, monopolio natural es aquel que una sola empresa es capaz de cubrir todo el mercado al más bajo precio. ¿Qué hace que eso ocurra? Las economías de escala, ¿verdad? Las economías de escala. Quiero que observen el dibujo. No me voy a referir a los textos que están a la izquierda. En el dibujo lo que hemos hecho es que suponer que para este tipo de, por este volumen de consumidores, podíamos eventualmente dividir esta empresa en dos, una para los primeros 2 millones de kilowatts hora y otra para los otros 2 millones.
Pero como nos vamos a concentrar en el monopolio, esto solamente es para ilustración de que podía ese mercado dividirse en 2 o 3 proveedores. Las barreras de propiedad para la entrada. Aquí aparece un ejemplo de la empresa esta de diamantes que se llama De Beers, todavía existe. Durante la última centuria, esa empresa De Beers, que es una empresa de origen sudafricano, era la que producía el 90% de los diamantes en el mundo, ¿verdad? La historia es muy fantástica, digamos, para leerla. Esa empresa descubrió que en las playas en una de las playas de Sudáfrica se encontraban los diamantes en la playa. Entonces, inmediatamente, ni lentos ni perezosos, compraron todas las tierras alrededor de esa playa, digamos, o cercanas a esa playa, porque ahí tenía que estar la fuente de donde venían esos diamantes y efectivamente ahí estaban. Y entonces se dedicaron a explotarlos, ¿verdad? Es una empresa que tiene que ser muy grande porque la explotación requiere excavaciones muy grandes, de tal manera que eventualmente se convirtió en la única empresa prácticamente que producía diamantes naturales en el mundo. En la clase anterior del otro grupo, alguien me preguntó que en el caso de CESA, ¿cuál era la barrera de la propiedad? Y yo le respondía que en el caso de CESA, de la cementera de El Salvador, es la mina. Es la mina, es el cerro, es toda esa propiedad, digamos, donde están la fuente del material que es la materia prima para producir cemento. Y eso es una piedra con ciertas propiedades que se le llama piedra caliza. Esa piedra se extrae y se procesa. Y se procesa. ¿Cómo se procesa? Pues se calienta a grandes temperaturas en algo que antes se llamaban grandes hornos, porque esos hornos tienen una característica especial y es que por su tamaño y por el volumen que les meten de piedra, tienen que permanecer encendidos y no se apagan prácticamente, no se apagaban, no voy a hablar de ahora porque no lo conozco, pero antes no se podían apagar esos grandes hornos porque el rearranque, digamos, el volverlos a arrancar era demasiado caro. Había que mantenerlos siempre encendidos y eso significaba que había que mantenerlos alimentados de piedra. Más piedra, más piedra, más piedra y esa piedra se convierte en un polvo que es la cal, ¿verdad? Y esa cal se reprocesa y de ahí sale el cemento. Así que esa es, en el caso de la barrera de propiedad para fabricación de cemento, es que esta empresa es la dueña de de esas montañas, digamos, que tienen ese material que sirve para producir cemento. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. En el monopolio legal, las barreras legales, hay por lo menos 3 figuras que son las que vamos a ver acá, ¿verdad? Un monopolio legal es un mercado en el cual la competencia y la entrada son restringidas por la garantía, ya sea de una franquicia pública, ya sea de una licencia gubernamental o por una patente o derechos de autor. ¿Qué es una franquicia pública? Aquí se pone el ejemplo de esta
Una franquicia, veamos el término franquicia, ustedes pueden ser franquiciatarios de un producto, por ejemplo, y eso significa que el que produce el producto los nombra a ustedes para que lo represente con su producto en una zona geográfica determinada. A veces salen en el periódico, ¿verdad? Que una empresa anda buscando distribuidores para su producto en El Salvador o en Centroamérica. Aparecen esos anuncios en los medios de comunicación. Entonces la gente que tiene dinero y que conoce de ese tipo de producto, eh, puja, se llama, o sea, se ofrece para manejar esa franquicia. Y eso existe desde las cosas más complicadas hasta los productos más sencillos, como puede ser la franquicia de McDonald's en El Salvador, o la franquicia de Pollo Campero en El Salvador, o la franquicia de cualquier producto de ese tipo. Entonces, una franquicia es un derecho que le da el que tiene el control de ese bien y se lo puede extender para que o lo distribuya o lo haga otra empresa. Y aquí ponen el ejemplo del servicio postal en los Estados Unidos que tiene una franquicia pública, ¿verdad? Es decir, que el Estado la da, no la da una empresa, para distribuir cierto tipo de correspondencia de primera clase. O sea que ahí no entra otra empresa porque no tiene autorización del Estado para poder dar ese servicio. El caso de la licencia gubernamental es el caso de los títulos, ¿verdad? Que les mencionaba a ustedes, ¿verdad? Los títulos son licencias que el gobierno le otorga a las universidades para que los puedan entregar de acuerdo a ciertas características, digo, requisitos que debe de cumplir el estudiante que se vuelve profesional y una vez cumplidos esos requisitos, adquiere un título a nombre del Estado otorgado por una universidad, que no es más que un intermediario del Estado. Es de la licencia gubernamental. Y la otra es la patente o derechos de autor. La patente es un registro público que otorga, digamos, un registro mediante el cual el que ha descubierto una forma de hacer un trabajo diferente, registra su conocimiento ahí y la ley lo protege para que pueda explotar la comercialización de ese bien por un tiempo. Entonces las patentes tienen vencimiento, ¿verdad? Esto tiene un sentido muy práctico porque, en primer lugar, la patente, una vez emitida, una vez aceptada, una vez registrada en ese registro público, le da derechos a una sola empresa para poder explotar su producto durante un periodo de tiempo. Normalmente son unos 20 años. ¿Y por qué ese periodo de tiempo? Bueno, porque la filosofía de eso es que las personas que descubrieron ese bien han invertido mucho dinero y tienen que recuperar ese dinero. De tal manera que la ley les da el derecho a explotarlos solamente ellos por un tiempo. Y después se vuelven bienes públicos, es decir, se publican y ya cualquier empresa puede hacer ese producto. En su momento, por ejemplo, la aspirina Bayer, todo el mundo lo conocía como aspirina Bayer, porque solo la Bayer producía la aspirina, ella tenía la patente de la fórmula de la aspirina. Pero pasado el tiempo de la patente, se abrió y ahora cualquier farmacéutica puede combinar los componentes que tiene la aspirina Bayer y venderlos con su nombre. Y así ya tienen ustedes que la misma aspirina que antes era solamente de Bayer, ahora
se las venden a ustedes en diferentes nombres comerciales. Así que esa es la forma en que funcionan las patentes. Cuando ustedes descubran algo, cualquier cosa que descubran y que ustedes crean que han encontrado un método que va a ser suficientemente novedoso para que la gente esté interesada en adquirirlo, entonces antes de hacer otra cosa, ustedes tienen que ir a registrar su invento, ¿verdad? A patentar su invento, a obtener una patente. Tienen que ir al CNR en el caso de El Salvador, al Centro Nacional de Registro, y registrar su producto. Si ustedes no hacen eso, cualquiera que conozca o que descubra o que ustedes le hayan contado cómo fue que llegaron a hacer esa cosa, va a hacer su propio producto y entonces ni va a ganar él ni van a ganar ustedes. Así que lo primero que hay que hacer es registrarlo, patentarlo, ¿verdad? Antes que otra cosa ocurra. De esa manera ustedes van a tener garantía por un tiempo de poderlo comercializar y, ¿cómo se llama? Utilizar sus ganancias, es decir, gozar las ganancias que produce ese bien. ¿Alguna pregunta? Esto no es fácil, pero esto de las patentes no es fácil. Por ejemplo, cuando hablamos de derechos de autor, por ejemplo, se trata de cosas parecidas, pero no iguales. Eh, si ustedes hacen un libro, por ejemplo, ustedes registran ese libro como una cosa que ustedes han producido eh, y de esa manera ustedes van a poder comercializar ese libro diciendo que ustedes son los autores y legalmente les será respetado. ¿Cuál es la condición que se pone? La condición es que si ustedes utilizan ese conocimiento que está en el libro, tienen que ser honestos, éticos y tienen que mencionar el autor. Por eso es que cuando ustedes hacen un trabajo y encuentran una cosa bonita escrita de un libro que ya existe, ustedes tienen que ser lo suficientemente éticos para mencionar de dónde tomaron esa frase, ¿verdad? Y si lo mencionan, ahí muere el asunto, todo está bien, ustedes pueden seguir hablando, pero si no lo mencionan, están cometiendo una falla que moralmente es penalizada, ¿verdad? Ustedes no van a tener méritos, ustedes no van a tener créditos porque están usando lenguaje que ya fue escrito en un determinado libro que tiene un registro en algún lugar. De ahí la importancia pues de respetar este tipo de disposiciones que se han hecho precisamente para que estos mercados puedan retribuir a sus autores, ¿verdad? Y puedan de esa manera, al permitirles retribuirse y ganar, multiplicar, digamos, las oportunidades para otras personas que quieran escribir. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Les parece complicado el monopolio? Ya dijimos, monopolio natural, monopolio legal, monopolio de propiedad, 3 tipos de monopolio, y en el monopolio legal, 3 posibles formas de tener un monopolio legal. Lo de legal nos lleva a pensar que la barrera que se ha establecido es de carácter legal. Es que hay una disposición de las leyes que no permite que haya competencia, por lo menos por un tiempo, en esos monopolios. ¿Algo que ustedes quieran decir?
Bueno, decíamos que el monopolio sí establece el precio de su bien, ¿verdad? En esto del establecimiento del precio del monopolio se pueden dar abusos de parte del monopolista. Unos abusos que ya van a ver ustedes que de acuerdo a la teoría económica, esos abusos no pueden ser, eh, no pueden ser permanentes o definitivamente permanentes, no pueden ser, porque de acuerdo con la teoría van a ver ustedes que hay condiciones que se dan que no permiten que eso ocurra. Sin embargo, mientras ocurren, aunque sea por cierto periodo corto de tiempo, constituyen un abuso a los consumidores. Y por esa razón los monopolios tienen que ser regulados, tienen que ser controlados por el gobierno. Entonces, en la mayoría de países hay normas contra los monopolios. Hay normas contra los monopolios y son observados, son perseguidos, digamos, y se trata de que no haya monopolio. Así, por ejemplo, en su momento aquí en El Salvador, para, para deshacer el monopolio, se creó una ley que permite la existencia de estas empresas distribuidoras de energía eléctrica. Así, por ejemplo, hay disposiciones que no permiten que haya una sola empresa distribuidora de gas propano, por ejemplo. Estoy entrando, no, me estoy saltando un tantito el concepto de monopolio para decirles que el monopolio estrictamente no es conveniente en los países y que solamente se admite cuando éste es controlado por el Estado. Caso que ya dijimos, Mühlbauer, por ejemplo, la empresa que da el DUI. Caso Sertracen, por ejemplo, la empresa que da las autorizaciones de circulación de vehículos y de licencias de manejo. Son monopolios, pero son monopolios controlados por el Estado a través del precio del servicio que dan. Entonces, determinar el precio del producto es una cuestión delicada. Ustedes tienen que tener claro que no pueden estar jugando con el precio, como diríamos vulgarmente. Una vez establecido el precio, que tiene que tener una técnica para establecerlo, ya la vamos a ver, ustedes van a tener ahí algo que cuando lo quieran mover, tienen que pensarlo dos veces, ¿verdad? Porque el precio, como decía un profesor mío en mi época de estudiante, representa el aprecio por el producto. El precio representa el aprecio por el producto. Él decía esto como una manera de diferenciar, no en el mercado de monopolio que estamos hablando, sino en otro mercado, cuando lo veamos lo voy a volver a mencionar, en donde ustedes tienen un producto diferente y ustedes aceptan pagar precios diferenciados. ¿Qué es lo que están diciendo? Es que están reconociendo que ese producto para ustedes les parece que el precio es justo, aunque sea mucho más alto, o el doble o el triple del precio de un producto similar que tendría las mismas funciones, pero que ustedes no lo quieren. Entonces el precio es eso, es una representación del aprecio que se tiene por un bien. Pero en el caso este, como el único empresario que existe es el que pone el precio, puede hacer que hayan abusos, ¿verdad? Existen entonces dos tipos de estrategias para un monopolio. Estrategias para colocar el precio. Una de ellas es el monopolio de precio único, es decir, aquel monopolio que establece
un solo valor como precio, independientemente de quién sea el consumidor que va a llegar a adquirir el producto. Se llaman monopolios de precio único. Y el otro, que es un monopolio que puede discriminar precios, puede separar a los consumidores de alguna manera y venderles el producto que es el mismo a diferentes precios. ¿Vean? La discriminación de precios, que es esa práctica de vender diferentes unidades de un bien o servicio a diferentes precios. Muchas empresas discriminan precios, pero no todas ellas son monopolio. ¿Ya? Muchas empresas discriminan precios, pero no todas son monopolios. O sea que la discriminación de precios en sí, si bien lo puede hacer un monopolio, no es una característica del monopolio. ¿Se entiende? Ok. Ok. Veamos entonces. Licenciado, Hola. ¿cuál era la segunda estrategia? Discriminación de precios. Discriminación de precios. Es decir, a ti, por las características que tienes, te va a costar tanto. Y al otro, por sus propias características que yo he determinado en mi negocio, se lo voy a vender en menor precio. O al revés, en mayor precio. Es como que si imaginamos nosotros que alguien produce un bien que lo necesitamos todos, pero no alcanza para todos. Entonces el productor empieza a discriminar precio. Y esta es una práctica, como ya dijimos, que la discriminación de precios, si bien la puede hacer el monopolio, no es una característica del monopolio. ¿Ok? Lo puede hacer, sí, lo puede hacer. Pero no es una característica que solo los monopolios pueden discriminar precios. Yo no sé si ustedes se han fijado a la corta edad que ustedes tienen, que hay veces que se limita la cantidad de productos que le venden a una persona en los supermercados. No sé si lo han visto, si lo han observado, o establecen diferentes precios según la cantidad que llevan la gente, ¿verdad? Si lleva tantas unidades, se lo vamos a dar en tanto, y si llevan más unidades, le vamos a bajar de precio. Estas son formas de discriminar precios, ¿verdad? Son formas discriminativas de precio. Así que la discriminación la puede hacer cualquier empresa, aún sin ser monopolio, ¿verdad? Pero en el monopolio se distingue los dos tipos de estrategias de precio. Una es el precio único para todos y la otra es la discriminación. Y ya vamos a ver la ventaja de discriminar precios. Entonces veamos ahora cómo el precio y el ingreso marginal funcionan. Acuérdense que el ingreso marginal, el concepto que hemos tenido, que tenemos y que debemos de saber, es que el ingreso marginal es el aumento en el ingreso total derivado de la última unidad vendida. Ese es el ingreso marginal, ¿verdad? Allá en competencia perfecta decíamos que ese ingreso marginal era igual al precio. No sé si se acuerdan. Cuando vimos el esquema de la competencia perfecta, teníamos el precio en un momento, la línea de precio, y en el otro extremo le habíamos puesto MR de Marginal Revenue, o sea, de ingreso marginal al final, porque en competencia perfecta el precio es igual al ingreso marginal. En el monopolio eso no es así. En el monopolio eso no es así. Veamos qué dice esto.
Un monopolio es una empresa que establece precios. La razón es porque la demanda de un monopolio es la producción de todo el mercado y por lo tanto es la demanda de mercado. Para vender una mayor producción, un monopolio debe de fijar el precio. Veamos cómo funciona esto. Aquí está. El ingreso total que va a recibir una empresa no es más que el precio multiplicado por la cantidad. Ya lo sabemos eso nosotros, ¿verdad? Precio multiplicado por la cantidad igual a ingreso total de la empresa. El ingreso marginal, ya les decía a ustedes, es el cambio en el ingreso total que resulta de incrementar una unidad en la cantidad vendida. Para un monopolio de precio único, el ingreso marginal es menor al precio a cada nivel de la producción. Ojo, tenemos la curva de demanda y a cada nivel de la producción o de la demanda vamos a tener una situación donde el ingreso marginal es menor que el precio en el monopolio. Es menor que el precio. Veamos, espero que esto lo acepten así de momento, porque ahorita les doy la explicación cómo se da eso. Observen ese dibujo, ese gráfico, ¿verdad? Para demostrar la relación entre el precio y el ingreso marginal. A lo largo de esa demanda, de esa curva de demanda, esta es una demanda, dice aquí tenemos el precio y el ingreso marginal en dólares por corte de cabello, ¿verdad? Dólares por corte de cabello y aquí tenemos la cantidad de cortes de cabello por hora. Y entonces veamos que esa curva de demanda nos representa las muchas opciones que hay de precio para este servicio, dependiendo de la cantidad. ¿Ya? Y entonces veamos el primer caso. Ahí tenemos un primer caso de un precio de $16 por corte de cabello y solamente se pueden hacer 2 cortes de cabello por hora. Por lo tanto, yo ya puedo tener el ingreso, ¿eh? ¿Cuánto va a ingresarle por hora a esta empresa? 2 por 16, ¿verdad? $32, ¿cierto o no? Cierto. ¿Qué pasaría si el precio de los cortes de cabellos se baja a $14? Si los cortes de cabello se bajan a $14, dada la curva de demanda que tenemos, voy a tener la posibilidad de hacer 3 cortes de cabello por hora. Quiere decir que mi ingreso va a cambiar. En esta segunda situación, yo voy a tener que mi ingreso total va a ser 14 por 3, vean. 14 por 3, ¿cuánto es? 42. Quiere decir que en la medida que bajé el precio, mi ingreso total subió porque mis unidades de producción de este servicio también subieron, ¿verdad? En vez de hacer 2 cortes, ahora puedo hacer 3 cortes. Y ahora voy a analizar qué es lo que ha pasado en este movimiento de baja de precios. Observen ustedes este rectángulo rosado, ¿verdad? Aquí dice que esta es una pérdida. Esa es una pérdida de $4 el que ha habido en este rectángulo. ¿Por qué de $4? Porque la diferencia entre 16 y 14 es 2. Multiplicado por 2, que es la cantidad, lo que se ha perdido aquí de ingreso es $4, ¿ya? Habiendo bajado el precio, ¿ya? $4 se han perdido. Pero, si observan el rectángulo de color celeste,
Ahí dice que este es el ingreso total ganado, ¿verdad? De $14. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que se ha ganado $14? ¿Ah? ¿Cuánto era? 16 por 2, 32. ¿Y cuánto es 14 por 3? 42, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? Ahora observen ustedes qué es lo que va a pasar. Observan ustedes que cuando se dio este movimiento de 16, perdón, pasó a 14, yo tengo que calcular qué pasó con el ingreso total, ¿verdad? Y voy a calcular el ingreso marginal. El ingreso marginal del paso este de 16 a 14 me va a producir un ingreso marginal de 10. ¿De dónde saco ese 10? De la diferencia de haber multiplicado 14 por 3, 42, y compararlo con 16 por 2, 32. Ahora veo los dos extremos, 32 y 42, la diferencia es 10. Quiere decir que en este movimiento hubo un ingreso marginal de 10 y represento el ingreso marginal en el centro de esa frecuencia entre 2 y 3. Y ese punto que tengo ahí es un punto en la curva del ingreso marginal. Si ustedes se acuerdan, hace unos minutos vimos allá que el ingreso marginal siempre iba a ser menor que el precio. Bueno, aquí lo tenemos, ¿verdad? A este nivel de precio de 14, el ingreso marginal es de 10. Y por eso yo puedo ahora tirar una línea que es la curva de ingreso marginal, que parte desde el extremo más alto de la curva de demanda cuando toca el eje de las X, y que pase por ese punto rojo que yo sé que es un punto de ingreso marginal. Entonces, tú puedes ver aquí que siempre el ingreso marginal va a ser menor que el precio. Si yo subo este punto hasta arriba para ver el precio, me va a dar como en 15, ¿ya? Me va a dar como en 15. Y una característica que tiene esta curva de ingreso marginal es que si yo la prolongo hasta tocar el eje de las X, me va a llegar exactamente a la mitad de la escala de X, ¿verdad? Si yo prolongo esta MR hasta tocar el punto, perdón, hasta tocar el eje de las X, ese punto que toque aquí va a ser exactamente la mitad de la escala que hay en el eje de X. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros ahí? Quiere decir que si yo tengo una curva de demanda de un monopolio, yo conozco la frecuencia, perdón, conozco la escala, perdón, del eje de las X. ¿Por qué? Porque la curva de demanda llega hasta tocar el eje de las X. Yo puedo tirar sin ningún problema su curva de ingreso marginal, porque esta va a terminar en la mitad del camino de la escala del eje de las X. Muy bien. Les voy a pedir que hagamos un pequeño break
de 5 minutos mientras yo voy a atender un asuntito aquí. No se me vayan a ir.
Bueno, gracias por esperar. Gracias por esperar. ¿Alguna pregunta hasta hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Qué les parece este tema? ¿Interesante? Si ustedes se vuelven analistas, van a tener una base bastante apreciable, digamos, para comenzar a entender muchas cosas. Por ejemplo, derivado de esto que estamos viendo aquí, los bancos, ¿cuál es el negocio de los bancos? ¿Alguien me dice cuál es el negocio de los bancos? Rápido. ¿Cuál es el negocio de los bancos? Intermediar, ¿verdad? Entre los que tienen dinero y lo depositan ahí en los bancos y los que necesitan dinero. Entonces, el negocio de los bancos es prestar dinero, cobrarle intereses a quien necesita el dinero y pagarle intereses más bajos a quien deposita el dinero en los bancos. Ese es el negocio de los bancos. Cuando una empresa necesita dinero para un proyecto, acude a los bancos. Y los bancos, ahí trabaja un montón de gente que no nos interesa por el momento saber quién es, pero que para poder otorgarle el dinero que usted quiere, le van a hacer un montón de preguntas, porque el banco tiene que asegurarse de que ustedes le van a pagar el dinero que les va a prestar. Y cuando usted le explique para qué quiere el dinero, le va a tener que decir al banco todas las cosas que va a hacer con el dinero. ¿Cuál es su proyecto? Y el banco le va a preguntar, ¿y por qué cree que va a ganar en ese proyecto? Y ustedes le van a tener que demostrar porque voy a producir y me va a costar tanto y lo voy a vender en tanto, por lo tanto mis ingresos van a ser tales y con esos ingresos yo le voy a pagar a usted de nuevo su dinero. Pero si el producto que ustedes quieren hacer es un producto nuevo o es un servicio nuevo que nadie lo presta en El Salvador, ustedes deben de asegurarse de que nadie les va a robar la idea. Ya les decía hace un rato que lo primero que tienen que hacer ustedes es correr a registrar ese producto, ¿verdad? Para que les den una patente. Pero como tienen que hacer todos esos trámites en el banco para tener el dinero y poderlo echar a producir, el banco les va a dar un servicio que ustedes tienen derecho a pedirlo y el banco tiene la obligación de dárselos, ¿verdad? Y es una garantía de confidencialidad. Es decir, que todo lo que ustedes hablen con el banco de su producto, el banco no lo va a poder divulgar con nadie más. Es un secreto entre el banco y ustedes, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta de que otra persona está queriendo fabricar lo mismo que ustedes y lo de ustedes era un secreto bien guardado, hasta que llegaron al banco, ustedes pueden acusar al banco de haber violado su secreto y sacarle dinero al banco en compensación por haber divulgado una información que solamente era para efectos de trámite de un préstamo bancario. Entonces, ese servicio cuesta un poco de dinero, pero también así protege, ¿verdad? Así se protege el negocio o el futuro negocio. ¿Alguna otra pregunta? Hola.
¿O es que no están aquí porque no me contestan? Hola, hola. Por mi Hola, parte no hay sí. preguntas, Ley. No hay pregunta, estamos clarísimos. Estamos clarísimos, estamos dispuestos a encontrar soluciones únicas y si son unas soluciones que ustedes consideran que son valiosas, vayan a registrarlo. Ese es el consejo. Vayan a registrarlo, porque esa es la manera en que la sociedad se ha organizado para poder proteger a los creativos, ¿verdad? A los creativos. ¿Por qué? Porque la creatividad solo dura el tiempo que tarda el otro interesado en saber cómo se hace. Y si sabe cómo se hace, les va a repetir el producto y es posible que tenga mucha más suerte que ustedes para hacer negocio con el producto. Ustedes quieren que nadie les quite el producto de su creatividad, hay que registrarlo. Hay que irlo a registrar y ahí está ese servicio que presta el Estado de registro de marcas, signo, símbolo, signo, y uno no, tiene nombres diferentes según la oficina en que van a requerir ustedes, ¿verdad? Bueno, señores, algo más sobre hasta dónde hemos llegado con el monopolio. Algo más. ¿O estamos ya muy claros? Monopolio es una sola empresa produciendo un bien en una cantidad que constituye la totalidad del mercado. Dos tipos, el monopolio pues, establece precios, ¿verdad? No es como la competencia perfecta. Aquí se establecen los precios. ¿Y cómo es el precio de un monopolio? Bueno, decíamos que el ingreso marginal siempre es menor que el precio. El precio responde a la curva de demanda. ¿A dónde está la curva de demanda? Y así es como voy a conocer el precio. Ya vamos a llegar al momento en establecer el precio y van a ver ustedes lo importante que es tener claro estos conceptos, ¿verdad? No es que yo voy a establecer cualquier precio y después voy a retroceder, ¿verdad? Es que voy a probar. En realidad me cuesta $2, pero lo voy a dar en 10. Y la gente a $10 ni siquiera caso nos hace. Quiere decir que el precio está muy alto. Ah, es que entonces lo voy a rebajar. Y lo voy a rebajar a 8. Y tampoco vendo. Ah, es que voy a revisar otra vez y lo voy a rebajar a 6. Eso no puede ser un juego. El precio se tiene que establecer en base al conocimiento de la curva de demanda. En base al conocimiento de la curva de demanda. Por eso, cuando ustedes sean empresarios, si no tienen la habilidad para determinar la curva de demanda, van a tener que pagar a alguien que les determine la curva de demanda de su producto. Y en este caso, los que más estudian eso son los mercadólogos, porque ellos viven de eso, viven de dar asistencia, asesoría, consultoría sobre la demanda de los productos y por lo tanto ustedes pueden buscar un mercadólogo para que les determine la demanda de la curva de demanda de su producto. Si conocen la curva de demanda de su producto, ustedes van a saber, conociendo sus propios costos, a dónde debe estar el precio, ¿verdad? Un precio que atraiga a la gente, que les haga vender su producto, por supuesto, no para hacerse ricos en un solo día, sino para tener una ganancia razonable. Razonable. Bien, señores. Quería aprovechar
5 minutos para comentarles el resultado de su examen. La clase va a llegar hasta aquí, y esto lo comento en 5 minutos, y ahí vamos a terminar porque yo tengo que moverme a una reunión que va a empezar a las 8:15. Hicimos el examen, ya ustedes los resultados los conocen. No les voy a preguntar cómo miran los resultados, pero les voy a decir lo que yo pienso de los resultados. Y es que creo que me menospreciaron esta vez, ¿verdad? Creo que ustedes hicieron un esfuerzo muy pequeño para afrontar este tema. Lo veo por los resultados del examen. Entonces el examen no era nada complicado, era algo fácil. De hecho, yo insistí en un par de cosas nada más para ver si ustedes habían fijado sus conocimientos en un par de cosas nada más. La primera parte del examen era una cuestión sencilla. Las respuestas estaban así: 8 para abajo, 8, 2, 1, nada, 4, 7, 3, 6, 5. Y esas eran las respuestas correctas en la primera parte. La gran mayoría lo hizo bastante bien. Sin embargo, algunos fracasaron bastante también en eso. La segunda parte del examen decía: en un negocio de venta de jugos naturales con agua o con leche, los jugos naturales son porque son de fruta natural, no son de colorante, ¿ven? Describa cómo, ante un aumento del precio de la leche fluida, que la ocupan para los que piden con leche, cambian las curvas de costos a corto plazo. Entonces, esto tenían ustedes que tener idea de cómo son las curvas de costos, ¿ven? Y ya hemos dicho que las curvas de costos reflejan el nivel en donde están los costos. Si están abajo, los costos son bajos; si están más arriba, son más altos los costos. Entonces, y esas curvas de costos son dos curvas: la curva de costo fijo y la curva de costo variable. Y si la sumo, voy a tener el costo total. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es determinar si la leche es variable o es un costo fijo. ¿Qué dicen ustedes? La leche es un costo variable, ¿verdad? Por lo tanto, si nos imaginamos dónde está la curva de la leche y sube el precio de la leche, sube la curva de costo variable, y al sumarlas voy a tener un costo total más alto también. La respuesta era que la curva de costo variable va a subir, y también la curva de costo total. Esta era la respuesta. La número 10 decía: en competencia perfecta, estando en equilibrio de mercado, primer problema, ¿verdad? ¿Sé yo cómo representar un punto de equilibrio en el mercado? Pues sí, es la X, ¿verdad?, de la curva de demanda y la curva de oferta del mercado, ¿ya? Y ahí tengo precio de mercado y cantidad de mercado. Pues en esa situación, ¿cómo afecta el precio y la cantidad un crecimiento de la demanda? Aquí está mi siguiente problema. ¿Cómo es que crece la demanda? Lo vimos cuando crece la demanda y cuando crece la cantidad demandada. Cuando crece la demanda es la curva la que se va hacia la derecha, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo preguntaba? ¿Qué pasa con el precio y la cantidad? Si ustedes lo hubieran hecho el dibujito ahí rapidito, ¿verdad? La X, aquí está el equilibrio, muevo la curva de demanda a la derecha, ¿qué pasa? Veo el precio y veo la cantidad. Y van a ver que el precio sube y la cantidad también sube. Eso es todo lo que tenía que responder. En el número 11 dicen: en competencia perfecta, explique qué es más fácil de manipular, si los costos o los ingresos. Y diga por qué. Esto lo expliqué hasta la saciedad, ¿ya? Los ingresos no los pueden manipular porque el precio
que es parte con lo que se calculan los ingresos, está determinado por el mercado. Y en competencia perfecta ustedes no pueden cambiar el precio, no son capaces de cambiar el precio por la misma estructura del mercado de competencia perfecta. Así que, ¿qué es lo que van a poder manipular? Los costos. Los costos. ¿Y por qué? Ahí me explicarían ustedes, porque, bueno, los costos yo los construyo, ¿verdad? ¿Ah? Yo puedo fabricar pupusas, que dicho sea de paso, no es un mercado de competencia perfecta de las pupusas, pero ya dijimos que nos permite la herramienta de la competencia perfecta analizar cualquier situación. Entonces, ¿cómo determino yo el material que le pongo a las pupusas? Si lo voy a comprar del mejor maíz que me han dicho que hay y voy hasta Huachapán a traerlo, es cosa mía, ¿verdad? Si lo hago con el maíz que está ahí en el mercado, es cosa mía. Si voy a traer los chicharrones importados y yo qué sé, es cosa mía. Entonces voy a revisar los costos. Y para remachar esto, les pregunto en la número 12 y les pongo razones, ¿verdad? Hay cosas que no las dije aquí, pero que se supone que deben de entender eso. ¿Qué dos cosas le recomendaría usted a una amiga suya, una persona que es amiga de ustedes, de cada uno de ustedes, a quien quieren y no quieren que fracase, ¿verdad? Porque por eso es amiga, que está acongojada porque no gana en su negocio de pupusería y quizás está perdiendo dinero? Ella no está segura si está perdiendo dinero, no ha hecho cuentas, no sabe hacer cuentas. Y les ponía ahí, las pupusas son competitivas. Otro lío, ustedes tenían que recordar qué diablos es eso de competitivo. Ser competitivo es dar el mejor producto al más bajo precio, eso es ser competitivo. Por lo tanto, las pupusas de esta señora eran pupusas muy buenas y las estaba vendiendo en el precio. Lo que pasa es que algo anda ahí mal y por eso es que ella cree que no está ganando. ¿Qué le recomendarían ustedes? Y ahí vi las respuestas que pusieron ustedes, ¿verdad? La mayoría de las respuestas estuvo, digamos que en este caso 50-50, ¿verdad? Pero la peor respuesta es que me digan que la van a mandar a que cambie de oficio. Sí, solo eso puede hacer y lo hace bien. El problema es que no gana. ¿Qué tiene que revisar? Sus costos, por Dios santo. Tiene que ir y ustedes la primera recomendación que le tienen que dar es, mire, revisemos los costos, veamos cómo es que está usted produciendo las pupusas, ¿verdad? ¿A dónde va a comprar usted el maíz? Ah, fíjese que a mí me lo trae un señor que es bien buena gente, ¿no? ¿Y por qué diablos no va al mercado? Por Dios santo, ahí seguramente el precio es mejor. ¿Ah? Y mire, ¿y dónde compra los chicharrones? ¿Y dónde compra esto? ¿Y dónde compra lo otro? Los costos hay que revisar. ¿Ya? Bien. Muchos la perdieron porque dieron una respuesta que no puede ser una respuesta de un consultor y mucho menos de un amigo. O sea, ella le pregunta a ustedes porque sabe que ustedes están estudiando en la universidad y que saben de estas cosas. Así que por favor, pónganle atención y traten de traer a su mente lo que han aprendido aquí. Bien, y lo último, la última parte, que una gran cantidad de gente, quizás la mayoría de ustedes, me la dejó en blanco y que yo consideraba que eran los dos esquemas más sencillos para poder resolver. ¿Qué es lo que yo hice? Que soy malintencionado a veces, les cambié los datos, ¿verdad? En vez de ponerles que la copia costaba 10 centavos, les puse que costaba 8 centavos. Solo era de bajarse. Ah, y les recomendé, trabaje en el gráfico para demostrar de dónde saca la respuesta y deje constancia de los cálculos que son sencillísimos, ¿verdad? Entonces, como les puse que costaba 8 centavos, solo era de poner la reglita a la altura de los 8 centavos y ver a dónde cruzaba la curva de costo marginal y en ese punto
bajar hacia el eje de los X y ver que ya no es como en el que estaba en el ejercicio, porque ya no cae en 80, sino que cae en 70, ¿verdad? Ese era el truquito mío, para que dijeran. ¿Y el costo? ¿Cómo andan los costos? Ah, bien, veamos cómo están los costos. Ahí donde bajó la línea de los 70, ahí veo a qué altura está la curva de costo total promedio y voy a ver que me va a costar un poquito más de 6 centavos, ¿ya? Y esos son los costos. Y la pregunta era, encuentre el ingreso, el costo y el beneficio máximo. Fácil. Y la otra era similar. Roberto es uno de los muchos puestos de hamburguesas a lo largo de la playa. El gráfico muestra las curvas de costo del negocio y del precio de cada hamburguesa de $4.50. Grafique el área de ganancia o pérdida del negocio y calcule el valor. Sencillo, ¿verdad? Era otra vez ubicarse en 4.50, tirar una línea recta, ver dónde lo cruza con el costo marginal, bajar y les iba a dar un poco más de 200 y luego a dónde cruzó la línea del costo total promedio, tirarla y les iba a dar un poquito más de 3 y ahí tenían el rectángulo de beneficio. Bien, señores, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase, ¿verdad? Pasen buenos días. Hasta luego. Gracias, Dale. Buen día, cuídese. Buenos días.